Conalep Toluca les da la más cordial bienvenida al Maratón de Lectura en el marco del Día Internacional del Libro. Corazón, Edmundo de Amicis. Octubre, el primer día de escuela, lunes 17. Primer día de clase. Se fueron como un sueño los 3 meses de vacaciones pasados en el campo. Mi madre me llevó esta mañana a la sección Baretti para inscribirme en la tercera elemental. Yo me acordaba del campo e iba más de mala gana. Todas las calles que desembocan cerca de la escuela hormigueaban de muchachos. Las 2 librerías próximas estaban llenas de padres y madres que adquirían carteras, cuadernos, cartillas, plumas, lápices. En la puerta misma se apiñaba tanta gente que el bedel, auxiliado por los guardias municipales, tuvo que poner orden. Al llegar a la puerta sentí un golpecito en el hombro. Volví la cara y era mi antiguo maestro de la segunda. Jovial, simpático, con su cabello rubio rizoso y encrispado, que me dijo: ¿con que nos esperamos para siempre, Enrique? De sobra lo sabía yo y, sin embargo, aquellas palabras me hicieron daño. Entramos por fin a empellones, señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, oficiales, abuelas, criadas, todos con niños de la mano y cargados con los libros y objetos antes mencionados. Llenaban el vestíbulo y las escaleras produciendo un rumor como el de la salida del teatro. Volví a ver con alegría aquel zaguán del piso bajo, con las 7 puertas de las 7 clases por el cual yo había pasado casi a diario durante 3 años. Las maestras de los párvulos iban y venían entre el gentío. La que había sido mi profesora de la primaria superior me saludó diciendo: Enrique, tú vas este año al piso principal y ni siquiera te veré alentado salir, y me miró apenada. El director estaba rodeado de madres que le hablaban a la vez pidiendo puesto para sus hijos. Y, por cierto, que me pareció que tenía más canas que el año anterior. Encontré algunos chicos más gordos y más altos que cuando los dejé. Abajo, donde ya cada cual estaba en su sitio, vi a algunos pequeñines resistiéndose a entrar en el aula y que se defendían como potrillos encabritándose, pero a la fuerza los introducían. Aún así, algunos se escapaban ya una vez sentados en los bancos y otros, al ver que se marchaban sus padres, rompían a llorar y era preciso que volvieran las mamás, con todo lo cual era preciso para que volvieran los chicos. Mi hermanito se quedó en la clase de la maestra del Cati y a mí me tocó el maestro Perboni en el piso primero. A las 10, cada cual estaba en su sección. 54 en la mía. Solo 15 o 16 eran antiguos condiscípulos míos de la segunda. Entre ellos, De Rossi, que siempre sacaba el primer premio. Qué triste me pareció la escuela recordando los bosques y las montañas donde acababa de pasar el verano. Me acordaba también ahora con nostalgia de mi antiguo maestro, tan bueno, que se reía tanto con nosotros, tan chiquitín que casi parecía un compañero, y sentía no verlo allí con su rubio cabello enmarañado. El profesor que ahora nos toca es alto, sin barba, con el cabello gris, es decir, con algunas canas, y tiene una arruga recta que parece cortarle la frente. Su voz es ronca y nos mira a todos fijamente, uno después de otro, como si quisiera leer dentro de nosotros. No se ríe nunca. Yo decía para mí: he aquí el primer día, 9 meses por delante. ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos exámenes mensuales? ¿Cuántas fatigas? Sentía verdadera necesidad de volver al encuentro de mi madre y al salir corría a besarle la mano. Ella me dijo: ánimo, Enrique, estudiaremos juntos las lecciones. Y volví a casa contento, pero no tengo el mismo maestro, aquel tan bueno, que siempre sonreía. Y no me ha gustado tanto esta aula de la escuela como la anterior. Nuestro maestro, martes 18. Desde esta mañana también me gusta mi nuevo maestro. Durante la entrada, mientras él se instalaba en su sitio,
se asomaban de vez en cuando a la puerta varios de sus discípulos del año anterior para saludarlo. Buenos días, señor Perboni. Buenos días, señor maestro. Algunos entraban, le tomaban la mano y escapaban. Se veía que lo querían mucho y que habrían deseado seguir con él. Él les contestaba, buenos días, y les estrechaba la mano, pero sin mirar a ninguno. Durante cada saludo se mantenía serio, con su arruga en la frente, vuelto hacia la ventana, contemplando el tejado de la casa vecina. Y en lugar de alegrarse de aquellos saludos, se adivinaba que le daban pena. Después nos miraba uno tras otro con mucha atención. Empezó a dictar paseando entre los bancos, y al ver un chico que tenía la cara muy enrojecida y con unos granitos, dejó de dictar, le tomó la barbilla y le preguntó qué tenía, tocándole la frente para ver si tenía fiebre. En ese momento, un chico se puso de pie y empezó a bufonear a espaldas de él. Se volvió de pronto, como si lo hubiera adivinado, y el muchacho se sentó y esperó el castigo, con la cabeza baja y encarnada como la grana. El maestro se acercó a él, le posó la mano sobre la cabeza y le dijo, no lo vuelvas a hacer. No dijo más, se dirigió a la mesa y acabó de dictar. Cuando concluyó, nos miró unos instantes en silencio y con voz lenta y aún ronca, agradable, empezó a decir, escuchad, tendremos que pasar juntos un año, procuremos pasarlo lo mejor posible, estudiad y ser buenos. Yo no tengo familia, vosotros sois mi familia. El año pasado todavía tenía mi madre, se me ha muerto, me he quedado solo, no os tengo más que a vosotros en el mundo. No poseo otro afecto, ni otro pensamiento. Debéis ser mis hijos. Os quiero bien y debéis pagarme con la misma moneda. Deseo no castigar a ninguno. Demostráis que tenéis corazón. Nuestra escuela será una familia y vosotros mi consuelo y mi orgullo. No os pido que lo prometáis de palabra, porque estoy seguro de que en el fondo de vuestras almas yo lo habéis prometido y os lo agradezco. En aquel momento apareció el badel a dar la hora. Todos abandonamos los bancos, despacio y silenciosos. El muchacho de las piruetas se aproximó al maestro y le dijo con voz temblorosa, perdonadme usted. El maestro lo besó en la frente y le dijo, bien, bien, anda, hijo mío. Una desgracia, viernes 21. Ha comenzado el año con una desgracia. Al ir esta mañana a la escuela, contando yo a mi padre de camino las palabras del maestro, vimos de pronto la calle llena de gente que se agolpaba delante del colegio. Una desgracia. Mal empieza el año, dijo mi padre. Entramos con gran trabajo. El conserje estaba rodeado de padres y de muchachos, que los maestros no lograban hacer entrar en clases. Todos iban hacia el despacho del director y se oía decir, pobre muchacho, pobre Robetti. Por encima de las cabezas, en el fondo de la habitación llena de gente, se venían las kepis de los agentes y la gran calva del director. Después entró un caballero con sombrero de copa y corrió la voz. Es el médico. Mi padre preguntó a un profesor, ¿qué ha sucedido? Le ha pasado la rueda por encima de un pie, respondió aquel. Se ha roto el pie, añadió el otro. Se trataba de un muchacho de segundo grado que yendo hacia la escuela por la calle de Doña Grosa y al ver a un niño de primero elemental escapando de la mano de su madre caer, en medio de la acera, a pocos pasos de un ómnibus que se echaba encima, acudió velerosamente en su auxilio y le asió y lo puso en salvo. Pero no habiendo retirado a tiempo el pie, una rueda del ómnibus se lo había pillado. Es hijo de un capitán de artillería. Mientras nos referían lo ocurrido, entró como loca una señora en la habitación, abriéndose paso. Era la madre de Robetti, a la cual habían llamado. Otra señora salió a su encuentro
y sollozando le echó los brazos al cuello. Era la madre del otro niño, del salvado. Juntas entraron en el cuarto y se oyó un grito desgarrador. ¡Oh, Roberto mío, niño mío! En aquel momento se detuvo un carruaje ante la puerta y poco después salió el director con el muchacho en brazos, que apoyaba la cabeza sobre su hombro, pálido y cerrando los ojos. Todos guardamos silencio, solo se oían los sollozos de las madres. El director se detuvo un momento, alzó al niño en sus brazos para que lo viese la gente, y entonces maestros, maestras, padres y muchachos exclamaron a un tiempo: «¡Bravo, Robetti! ¡Bravo, pobre niño!» Y le hacían saludos cariñosos. Y los muchachos y las maestras que se hallaban cerca le besaban las manos y los brazos. Él abrió los ojos y murmuró: «¡Mi cartera!». La madre del chiquillo salvado se le mostró llorando y le dijo: «Te la llevo yo, hermoso, te la llevo yo». Y al decirlo, sostenía a la madre del herido, que se cubría la cara con las manos. Salieron acomodados al muchacho en el vehículo y el coche se alejó. Entonces, silenciosos, entramos todos en la escuela. El muchacho Calabres, sábado 22. Ayer tarde, mientras el maestro nos daba noticias del pobre Robetti, que ahora tendría que andar con muletas, entró el director con un nuevo alumno, un niño de cara muy morena, de cabello negro, ojos también negros y grandes, de espesas cejas y poblado entrecejo. Vestía de oscuro y un cinturón de cuero negro ceñía el talle. El director, después de hablar al maestro al oído, salió dejándole a su lado al muchacho, que nos miraba espantado. Entonces el maestro lo tomó de la mano y dijo a la clase: «Os debéis alegrar. Hoy entra en la escuela un nuevo alumno nacido en Reggio di Calabria, a más de 50 leguas de aquí. Quered bien a vuestro compañero, que de tan lejos viene. Ha nacido en la tierra gloriosa que antes dio a Italia hombres ilustres y hoy le da honrados labradores y bravos soldados. Es una de las comarcas más bellas de nuestra patria, y en sus empresas, selvas y elevadas montañas habita un pueblo lleno de ingenio y de corazón esforzado. Tratadlo bien, para que no se sienta estar lejos del pueblo natal. Hacerle comprender que todo chico italiano encuentra hermanos en toda escuela italiana donde ponga el pie». Enseguida se levantó y nos mostró en el mapa de Italia dónde está situada la provincia de Calabria. Después llamó a Ernesto Derossi, que es el que saca siempre el primer premio. Derossi se puso de pie. «Ven aquí», dijo el maestro. Derossi salió de su banco y fue a situarse junto al escritorio, frente al Calabrés. «Como el primero de la escuela», dijo el maestro, «da el abrazo de bienvenida, en nombre de toda la clase, al nuevo compañero, el abrazo de los hijos de Piamonte al hijo de Calabria». Derossi murmuró con voz conmovida: «Bienvenido», y abrazó al Calabrés. Este lo besó con fuerza en las dos mejillas. Todos aplaudieron. «¡Silencio!», gritó el maestro. En la escuela no se aplaude, pero se notaba que estaba satisfecho y hasta el Calabrés parecía contento. El maestro le indicó sitio y lo acompañó hasta su banco. Después continuó: «Recordad bien lo que os digo. Lo mismo que un muchacho de Calabria está como su hogar en Turín, uno de Turín debe de estar como en su propia casa en Calabria. Por esto combatió en nuestro país 50 años y murieron 30.000 italianos. Os debéis respetar y querer todos mutuamente. Cualquiera de vosotros que ofendiese a este compañero por no haber nacido en nuestra provincia, se haría para siempre indigno de mirar con la frente alta la bandera tricolor». Apenas el Calabres se sentó en su sitio, los alumnos más próximos lo obsequiaron con plumas
y estampas, y otro muchacho desde el último banco le mandó una estampilla de Suecia. Mis compañeros, martes 25. El muchacho se envió el sello de Calabres. Es de todos el que más me agrada. Se llama Garrone y es el mayor de la clase. Tiene cerca de 14 años, es bueno, se nota sobre todo cuando sonríe y parece que piensa siempre como un hombre. Ahora ya no conozco a muchos de mis compañeros. Otro me gusta también, se apellida Coretti y usa un chaleco de punto de color de chocolate y gorra de piel. Siempre está contento, es hijo de un empleado de ferrocarril que fue soldado durante la guerra de 1866. En la división del príncipe Humberto, y que dicen que tienen 3 cruces. El pequeño Nelly es un pobre jorobadillo gracioso de rostro delgado y descolorido. Hay uno muy bien vestido que se está siempre quitando las motas de la ropa y se llama Bottini. En el banco de esta, delante del mío, hay otro muchacho a quien llaman el albañilito, porque su padre es albañil. Su cara es redonda como una manzana y su nariz es roma. Tiene una gran habilidad para poner ocio de liebre. Todos le piden que lo haga y se ríen. Lleva un sombrerillo viejo y enrolla y guarda en el bolsillo con un pañuelo. Al lado del albañilito está Garofiti, un tipo alto y grueso, con la nariz de pico de loro y los ojos muy pequeños que anda siempre bien vendiendo plumas, estampas y cajas de fósforos y anota la lección en las uñas para leerla a hurraditas. Hay luego un señorito, Carlos Novis, que parece algo presumido y se halla entre 2 muchachos que me son simpáticos. El hijo de un forjador de hierro, enfundado en una chaqueta que le llega hasta las rodillas, con palidez de enfermo, y que parece siempre asustado, no se ríe jamás, y otro pelirrojo que tiene un brazo inmóvil y lo lleva pegado al cuerpo. Su padre está en América y su madre vende hortalizas. Es también un tipo curioso, mi compañero de la izquierda. Es tarde. Este pequeño y tosco, sin cuello, gruñón, no habla con nadie, y creo que entiende poco, pero no aparta los ojos del maestro, a quien mira sin pestañear, con el entrecejo fruncido y los dientes apretados. Si le preguntan algo cuando el maestro habla, la primera y la segunda vez no responde, y la tercera da un cachete. Tiene a su lado a uno de cara adusta y sucia, que se llama Franti, y que fue expulsado ya de otra escuela. Hay también 2 hermanos con vestidos iguales que parecen gemelos y que llevan sombreros calabreses con plumas de faisán. El mejor alumno, el que tiene más talento y el que también será este año el primero, con seguridad es de Rositi. Y el maestro, que ya lo ha comprendido así, la pregunta siempre. Yo, sin embargo, quiero más a Precoci, el hijo del herrero, el de la chaqueta larga que parece enfermo. Dicen que su padre le pega. Es muy tímido y cada vez que le pregunta o toca a alguien dice, dispense. Mira, siempre con ojos tristes y bondadosos, pero Garrone es el más grande y el mejor de todos. Buenas tardes. El día de hoy damos comienzo al maratón de lectura perteneciente al CONALEP Plantel Toluca. Nos acompaña Alondra Velázquez Ocampo y Luisa Maite Chávez Ventura, alumnas de 6º semestre, quienes nos darán lectura al libro Relato de un náufrago, escrito por Gabriel García Márquez. Comenzamos. ¿Cómo eran mis compañeros muertos en el mar? El 22 de febrero se nos anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos 8 meses de estar en Mobile, Alabama, Estados Unidos, donde el ERC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas y sus armamentos. Mientras reparaban el buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial, en donde los días de franquicia hacíamos de la tripulación lo que hacen todos los marinos en tierra. Íbamos al cine con la novia y nos reuníamos después en Joy Paloca, una taberna del puerto
donde tomábamos whisky y armábamos fina bronca de vez en cuando. Mi novia se llamaba Mari Aidres. La conocí 2 meses después de estar en Mobile, por intermedio de la novia de otro marido. Aunque tenía una gran felicidad para aprender el castellano, creo que Mari Aidres no supo nunca por qué mis amigos le decían María Dirección. Cada vez que tenía franquicia, le invitaba al cine, aunque ella preferiría que le invitara a comer helados. Nos entendíamos en mi medio inglés y en su medio español, pero nos entendíamos siempre, en el cine o comiendo helados. Solo una vez no fui al cine con Mari, la noche que vimos El motín del Cainé. A un grupo de mis compañeros le habían dicho que era una buena película sobre la vida en Barreminas. Por eso fuimos a verla. Pero lo mejor de la película no era el Barremina, sino la tempestad. Todos estuvimos de acuerdo en que lo indicado en un caso como el de esa tempestad era modificar el rumbo del buque, como lo hicieron los amotinados. Pero ni yo ni ninguno de mis compañeros había estado nunca en una tempestad como aquella. De manera que nada en la película nos impresionó, tanto como la tempestad. Cuando regresamos a dormir, el marino Diego Velázquez estaba muy impresionado con la película, pensando que dentro de pocos días estaríamos en el mar. Nos dijo, ¿qué tal si sucediese una cosa como esa? Confieso que yo también estaba impresionado. En 8 meses había perdido la costumbre del mar. No sentía miedo, pues el instructor nos había enseñado a defendernos en un naufragio. Sin embargo, no era normal la inquietud que sentía aquella noche en que vimos el motín del Cainé. No quiero decir que desde ese instante empecé a presentir la catástrofe, pero la verdad es que nunca había sentido tanto temor frente a la proximidad de un viaje. En Bogotá, cuando era niño y veía las ilustraciones de los libros, nunca se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Por lo contrario, pensaba que en él con mucha confianza y desde cuando ingresé a la Marina hace casi 2 años. No había sentido ningún trastorno durante el viaje, pero no me avergüenzo de confesar que sentí algo muy parecido al miedo, después de que vi el motín del Cainé. Y tendido boca arriba en mi litera, la más alta de todas, pensaba en mi familia y en la travesía que debíamos efectuar antes de llegar a Cartagena. No podía dormir. Con la cabeza apoyada en las manos, oía el suave batir del agua contra el muelle y la respiración tranquila de los 40 marinos que dormían en el mismo salón, debajo de mi litera. El marino primero, Luis Rengifo, roncaba como un trombón. No sé qué soñaba, pero seguramente no habría podido dormir tan tranquilo si hubiera sabido que 8 días después estaría muerto en el fondo del mar. La inquietud me duró toda la semana. El día del viaje se aproximaba con alarmante rapidez, y yo trataba de infundirme seguridad en la conversación con mis compañeros. El IRC Caldas estaba listo para partir. Durante esos días se hablaba con más insistencia de nuestras familias, de Colombia y de nuestros proyectos para el regreso. Poco a poco se iba cargando el buque con regalos que traíamos a nuestras casas, radios, neveras, lavadoras y estufas especialmente. Yo traía una radio. Ante la proximidad de la fecha de partida, sin poder deshacerme de mis preocupaciones, tomé una determinación. Tan pronto como llegara a Cartagena, abandonaría la marina. No volvería a someterme a los riesgos de la navegación. La noche antes de partir, fui a despedirme de Mari, a quien pensé comunicarle mis temores y mi determinación. Pero no lo hice, porque le prometí volver y no me habría creído si le hubiera dicho que estaba dispuesto a no navegar jamás. Al único que comuniqué mi determinación fue a mi amigo íntimo, el marinero segundo Ramón Herrera, quien me confesó que también había decidido abandonar la marina tan pronto como llegara a Cartagena. Compartiendo nuestros temores, Ramón Herrera y yo fuimos con el marino Diego Velázquez a tomarnos un whisky de despedida en Joy Paloca. Pensábamos tomarnos un whisky, pero nos tomamos 5 botellas. Nuestras amigas de casi todas las noches conocían la noticia de nuestro viaje y decidieron despedirse, emborracharse y llorar en prueba de gratitud. El director de la orquesta, un hombre serio, con unos anteojos que no le permitían parecer un músico, tocó en nuestro honor un programa de mambos y tangos.
Creyendo que era música colombiana, nuestras amigas lloraron y tomaron whisky de $1.50 la botella. Como en esa última semana nos habían pagado 3 veces, nosotros resolvimos echar la casa por la ventana. Yo porque estaba preocupado y quería emborracharme. Ramón Herrera porque estaba alegre, como siempre, porque era de Arjona y sabía tocar el tambor y tenía una singular habilidad para imitar a todos los cantantes de moda. Un poco antes de retirarnos, un marinero norteamericano se acercó a la mesa y le pidió permiso a Ramón Herrera para bailar con su pareja, una rubia enorme que era la menos que bebía y la que más lloraba, sinceramente. El norteamericano pidió permiso en inglés y Ramón Herrera le dio una sacudida diciendo en español: no entiendo un carajo. Fue una de las mejores broncas de Móvil, con sillas rotas en la cabeza, radiopatrullas y policías. Ramón Herrera, que logró ponerle 2 buenos pescones al norteamericano, regresó al buque a la 1 de la madrugada imitando a Daniel Santos. Dijo que era la última vez. Sin embargo, en realidad fue la última vez. A las 3 de la madrugada, el 24 de febrero zarpó el IRC Caldas del puerto de Móvil rumbo a Cartagena. Todos sentíamos la felicidad de regresar a casa. Todos traíamos regalos. El cabo primero Miguel Ortega, artillero, parecía el más alegre de todos. Creo que ningún marino ha sido nunca más juicioso que el cabo Miguel Ortega. Durante sus 8 meses en Móvil, no despilfarró $1. Todo el dinero que recibió lo invirtió en regalos para su esposa que le esperaba en Cartagena. Esa madrugada, cuando nos embarcamos, el cabo Miguel Ortega estaba en el puente, precisamente hablando de su esposa y sus hijos, lo cual no era una casualidad porque nunca hablaba otra cosa. Traía una nevera, una lavadora automática y una radio y una estufa. 12 horas después, el cabo Miguel Ortega estaría tumbado en su litera, muriéndose del mareo, y 72 horas después estaría muerto en el fondo del mar. Los invitados de la muerte. Cuando un buque zarpa se le da la orden: servicio personal a sus puestos de buque. Cada uno permanece en su puesto hasta cuando la nave sale del puerto. Silencioso en mi puesto frente a la torre de los torpedos, yo veía perderse en la niebla las luces de Móvil, pero no pensaba en Mari, pensaba en el mar. Sabía que al día siguiente estaríamos en el Golfo de México y que por esta época del año es una ruta peligrosa. Hasta el amanecer no vi al teniente de fragata, Jaime Martínez, Diago, segundo oficial de operaciones, que fue el único oficial muerto en la catástrofe. Era un hombre alto, fornido y silencioso, a quien vi en pocas ocasiones. Sabía que era natural del Tolima y una excelente persona. En cambio, esa madrugada vi al suboficial primero Julio Amador Caraballo, segundo contramaestre, alto y bien plantado, que pasó junto a mí, contempló por un instante las últimas luces de Móvil y se dirigió a su puesto. Creo que fue la última vez que lo vi en el buque. Ninguno de los tripulantes de Caldas manifestaba su alegría del regreso más estrepitosamente que el suboficial Elías Sabogal, jefe de maquinista. Era un lobo de mar, pequeño, de piel curtida, robusto y conversador. Tenía alrededor de 40 años y creo que la mayoría de ellos los pasó conversando. El suboficial Sabogal tenía motivos para estar más contento que nadie. En Cartagena lo esperaban su esposa y sus 6 hijos, pero solo conocía 5. El menor había nacido mientras nos encontrábamos en Móvil. Hasta el amanecer, el viaje fue perfectamente tranquilo. En una hora me había acostumbrado nuevamente a la navegación. Las luces de Móvil se perdían en la distancia entre la niebla de un día tranquilo, y por el oriente se veía el sol que empezaba a levantarse. Ahora no me sentía inquieto, sino fatigado. No había dormido en toda la noche. Tenía sed y un mal recuerdo del whisky. A las 6 de la mañana salimos del puerto. Entonces se dio la orden: servicio personal retirarse, guardias de mar a sus puestos. Tan pronto como oí la orden, me dirigí al dormitorio debajo de mi litera.
Sentado estaba Luis Rengifo, frotándose los ojitos para acabar de despertar. ¿Por dónde vamos?, me preguntó Luis Rengifo. Le dije que acabábamos de salir del puerto. Luego subí a mi litera y traté de dormir. Luis Rengifo era un marino completo. Había nacido en Choco, lejos del mar, pero llevaba el mar en la sangre. Cuando el Caldas entró en reparación en Mobile, Luis Rengifo no formaba parte de su tripulación. Se encontraba en Washington haciendo un curso de armería. En serio era estudioso y hablaba el inglés tan correctamente como el castellano. El 15 de marzo se graduó de ingeniero civil en Washington. Ahí se casó con una dama dominicana. En 1952, cuando el destructor Caldas fue reparado, Luis Rengifo viajó de Washington y fue incorporado a la tripulación. Me había dicho, pocos días antes de salir de Mobile, que lo primero que haría al llegar a Colombia sería adelantar las gestiones para trasladar a su esposa a Cartagena. Como tenía tanto tiempo de no viajar, yo estaba seguro de que Luis Rengifo sufriría mareos. Esa primera madrugada de nuestro viaje, mientras se vestía, me preguntó: ¿Todavía no te has mareado? Le respondí que no. Rengifo dijo entonces: dentro de 2 horas o 3 te veré con la lengua afuera. Así te veré yo a ti, le dije, y él respondió: el día que yo me maree, ese día se marea el mar. Acostado en mi litera, tratando de conciliar el sueño, yo volví a acordarme de la tempestad. Renacieron mis temores de la noche anterior. Otra vez preocupado, me volví hacia donde Luis Rengifo acababa de vestirse y le dije: ten cuidado, no vaya y sea que la lengua te castigue. Capítulo 2. Mis últimos minutos a bordo del barco Lobo. Ya estamos en el Golfo, me dijo uno de mis compañeros cuando me levanté a almorzar. El 26 de febrero, el día anterior, había sentido un poco de temor por el tiempo del Golfo de México, pero el destructor, a pesar de que se movía un poco, se deslizaba con suavidad. Pensé con alegría que mis temores habían sido infundados y salí a cubierta. La silueta de la costa se había borrado. Solo el mar verde y el cielo azul se extendían en torno a nosotros. Sin embargo, en la media cubierta, el cabo Miguel Ortega estaba sentado, pálido y desencajado, luchando contra el mareo. Eso había empezado desde antes, desde cuando todavía no habían desaparecido las luces de Mobile. Y durante las últimas 24 horas el cabo Miguel Ortega no había podido mantenerse en pie a pesar de que no era un novato en el mar. Miguel Ortega había estado en Corea, en la fragata Almirante Padilla. Había viajado mucho y estaba familiarizado con el mar. Sin embargo, a pesar de que el golfo estaba tranquilo, fue precioso ayudarlo a moverse para que pudiera prestar la guardia. Parecía un agonizante. No toleraba ninguna clase de alimentos y sus compañeros de guardia los sentábamos en la popa o en la media cubierta, hasta cuando se recibía la orden de trasladarlo al dormitorio. Entonces se tendía boca abajo en su litera con la cabeza hacia afuera, esperando la vomitona. Creo que fue Ramón Herrera quien me dijo el 26 en la noche que la cosa se pondría dura en el Caribe. De acuerdo con nuestros cálculos, saldríamos del Golfo de México después de la medianoche. En mi puesto de guardia frente a la torre de torpedos, yo estaba con optimismo en nuestra llegada a Cartagena. La noche era clara y el cielo alto y redondo. Estaba lleno de estrellas. Desde cuando ingresé en la marina me aficioné a identificar las estrellas. Desde esa noche me di gusto mientras el IRC Caldas avanzaba serenamente hacia el Caribe. Creo que un viejo marino que haya viajado por todo el mundo puede saber en qué mar se encuentra. El lobo estepario. Hermann Hesse, 1877 a 1962. Introducción. Contiene este libro las anotaciones que nos quedan de aquel hombre,
aquel con una expresión que él mismo usaba muchas veces. Llamábamos el lobo estepario. No hay que examinar su manuscrito. Requiere un prólogo, introducción. A mí me es, en todo caso, una necesidad agregar a las hojas del lobo estepario algunas, en las que he de procurar estampar mi recuerdo de tal individuo. No es gran cosa lo que sé de él, y especialmente me ha quedado desconocido su pasado y su origen, pero su personalidad conservó una impresión fuerte. Y como tengo que confesar, a pesar de todo, un recuerdo simpático. El lobo estepario era un hombre de unos 50 años, que hace algunos fue a casa de mi tía buscando una habitación amueblada. Alquiló el cuarto del doblado y la pequeña alcoba contigua. Volvió a los pocos días con 2 baúles y un cajón grande de libros, y habitó en nuestra casa casi 9 o 10 meses. Vivía muy tranquilamente y para sí, y a no ser por la situación vecina de nuestros dormitorios, que trajo consigo algún encuentro casual en las escaleras o en el pasillo, no hubiésemos acaso llegado a conocernos, pues sociable no era este hombre. Al contrario, era muy insociable. En una medida no observada por mí en nadie hasta entonces, era realmente como él se llamaba a veces, un lobo estepario, un ser extraño, salvaje y sombrío, muy sombrío, de otro mundo que mi mundo. Yo no supe, en verdad, hasta que leí estas sus anotaciones, en qué profundo aislamiento iba él llevando su vida a causa de su predisposición y de su sino, y cuán conscientemente reconocía él mismo este aislamiento como su propia predestinación. Sin embargo, ya en cierto modo lo había conocido yo antes por algún ligero encuentro y algunas conversaciones, y el retrato que deducía de sus anotaciones era en el fondo este aislamiento como su propia predestinación. Sin embargo, ya en cierto modo lo había conocido yo antes por algún ligero encuentro y algunas conversaciones, y el retrato que se deducía de sus anotaciones era en el fondo coincidente con el, sin duda, algo más pálido y defectuoso que yo había forjado por nuestros conocimientos. Por casualidad estaba yo presente en aquel momento en que el lobo estepario entró por primera vez en nuestra casa y alquiló la habitación de mi tía. Llegó a mediodía, los platos estaban aún sobre la mesa y yo disponía de media hora antes de tener que volver a mi oficina. No he olvidado la expresión extraña y muy contradictoria que se produjo en el primer encuentro. Entró por la puerta cristalera después de haber llamado a las campanillas. Y la tía le preguntó en el corredor, medio oscuras, lo que deseaba. Pero él, el lobo estepario, había levantado su cabeza afilada y rapada y, olfateando con su nariz nerviosa, en derredor exclamó, antes de contestar ni decir su nombre: «Oh, aquí huele muy». En realidad estaba yo presente en el momento en que el lobo estepario entró por primera vez en nuestra casa y alquiló la habitación a mi tía. Llegó a mediodía. Los platos estaban aún sobre la mesa y yo disponía de media hora antes de tener que volver a mi oficina. No he olvidado la expresión extraña y muy contradictoria que se produjo en el primer encuentro. Entró por la puerta cristalera después de haber llamado a la campanilla, y la tía le preguntó en el corredor medio oscuras lo que deseaba, pero
El lobo estepario había levantado su cabeza afilada y rapada, y olfateando con su nariz, nerviosa, en derredor, exclamó, antes de contestar ni decir su nombre, «Oh, aquí huele bien». Y al decir esto, sonreía, y mi tía sonreía también. Pero a mí se me antojaron más bien cómicas estas palabras de saludo y tuve algo contra él. «Bien», dijo, «vengo por la habitación que alquila usted». Solo cuando los tres subimos las escaleras hasta el descanso, pude observar más claramente al hombre. No era muy alto, pero tenía los andres y la posición de cabeza de los hombres corpulentos. Llevaba un abrigo de invierno moderno y cómodo, y por lo demás, vestía decentemente, pero con descuido. Estaba agitado y llevaba muy corto el cabello, que acá y allá empezaba. A adquirir tonalidades grises. Sus andres no me gustaron nada en un principio. Tenía algo de penoso e indeciso, que no armonizaba con su perfil agudo y fuerte, ni con el tono y temperamento de su conversación. Solo más adelante observé y supe que estaba enfermo y que le molestaba andar con una sonrisa especial. Entonces también me resultó desagradable. Pasó revista a la escalera y a las paredes y ventanas, y a las altas alacenas en el hueco de la escalera. Todo ello parecía gustarle, y sin embargo, al mismo tiempo, le parecía en cierto modo ridículo. En general, todo el individuo daba la impresión como si llegara a nosotros de un mundo extraño, por ejemplo, de países ultramarinos, y encontrar aquí todo muy bonito. Sí. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, que vivía un hidalgo, uno de los lanza en astillero, adarga, antigua, rocín, flaco y algo corredor. Una olla y de algo más, vaca que carnero, salpicón, las más noches duelos quebrantes, los sábados lentejas, los viernes algún palominio de añadidura, los domingos consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluían sayo de velarte calza del velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo y de los días entre semana. Se honraba con su vellor, de los más finos tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el recocín, como tomaba la podadera, frisaba. La edad de nuestro hidalgo, con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjunto del rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijonada o Quesada, de que estos hay alguna diferencia en los autores que desde este caso escriben, aunque por conjeturas similares se deja entender que se llamaba Quijana. Por esto importa poco a nuestros cuentos. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que sobre dicho hidalgo, los ratos que estaba ocio, que eran lo más del año, se daba a leer libros de caballerías. Con tanta afición y justo del olvido, casi todo el punto, el ejercicio de la casa y a una administración de su hacienda, y llegó obra dura para comprar libros de caballerías, el leer, y así llevó a su casa todos cuentos pudo haber de ellos, y todos ninguno le parecían tan bien
como el que puso en el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas tierra, sembradura para comprar libros de caballería de leer, y así llevó a su casa a todos cuantos pudo haber de ellos, y de todo ninguno que le parecía tan bien como los que compuso en el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas encatrizadas razones suyas le parecían de perla, y más cuando llegaban a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaban escrito: la razón de la sin razón de mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece, que con razón me dejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos de vuestra divinidad, divinamente con las estrellas, os fortifican y los hacen merecedores del merecimiento que merece vuestra grandeza. Con esta razón pedía el poder del caballero del juicio y desvelase por entenderse y desentrañarse el sentido del que no lo sacara ni la entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitaran para eso ello no solo estaba muy bien con las heridas que don Belenías daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiese curado, no dejaría de tener el rostro, todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo alababa a su autor, aquel acabar con su libro de la promesa, de aquella inalcanzable aventura, y muchas veces él vino desde el tomar de la pluma y de ella el fin del pie de la letra. Porque era natural del Toboso, nombre de su parecer, músico y peregrino, y significativo, como todos los jamás a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2, que trata de la primera salida de su tierra, hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner a efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos y enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a personas alguna de sus intenciones y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre su rocinante, puesta su mal compuesta celada, en brazo su alarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo, de ver cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había que llevar armas blancas como noble caballero. Sin embargo, en el escudo, hasta que por esfuerzo la ganase, estos pensamientos le hicieron titubear en su propio, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de haberse armar caballero del primero de Topacio, a invitación de los otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar que le fuesen más un arminio, y con esto se quieto, y prosiguió su camino, sin llevar otro en aquel de su caballo quería, creyendo que aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda, sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio de los escriberos no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de la mañana, de esta manera
apenas había ribicuando Apolo, teniendo por la faz la ancha y la espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños pintados pajarillos con sus espadas, lenguas habían saludado con dulce y felufla armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando de la blanda cama del celoso marido, y por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales, se mostraba cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo recinto y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso que el donde saldrá de la luz famosa hazañas mías dignas de entallarse en bronces, esculpirse con mármoles y pintarse en tablas, para memoria del futuro, oh tú, sabio, encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia. Ruegote que no te olvides de mí, buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio habedes fecho en despedirme y reprocharme, con el riguroso eficamiento de manera no parecer ante la muestra fermurosa. Plegaos, señora de membranos, de este vuestro sujeto corazón, que tanta cuitas por nuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de lo que sus libros le habían enseñado, imitando en un cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba en tan aprisa y con tanto ardor, que fuera bastante y derretirle sus sucesos, y algunos tuviera. Casi todo aquel día camino sin acontecerle cosa de encontrar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte abrazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que la vino fue del puerto Lápice. Otros dicen que los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su roquín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por si se descubriría algún castillo o alguna mojada de pastores donde recogerse y donde pudiese remediar. El Principito. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesito consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. Cuando era niño. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que duró la digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla, y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero?, me respondieron.
Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dirige un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de las explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaban abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y ponerme más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pudieron comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio. Aprendí a pilotear aviones, he volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. El primer vistazo podía dirigir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy difícil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaba siempre, ¿es un sombrero? Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la serpiente virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Vivía así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Cuando no llevaba conmigo ni un mecánico ni un pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, píntame un cordero. ¿Eh? ¿Píntame un cordero? Me puse en pie de un asalto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor, vi a un extraño muchachito que me miraba gravemente. Ahí tenía el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo, pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto. A 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo, cuando logré por fin articular palabra, le dije, pero, ¿qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces suavemente como algo muy importante, por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me parecía, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte. Saqué de mi bolsillo una hoja de papel, una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito,
ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para el uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de una serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez estaba, decía, pues 501 millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Millones de esas pequeñas cosas que alguna vez se ven en el cielo, moscas. No cositas que brillan, abejas, no, usaban cosillas doradas que hacen desvariar los holgazanes. Soy un hombre serio y no tengo tiempo de divagar. Ah, estrellas, eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 500 millones 722 731. No soy un hombre serio, yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago con ellas? Sí, nada lo poseo. ¿Qué estrellas son tuyas? Sí, yo he visto un rey que los reyes no poseen nada. Reinan es muy diferente. ¿Y qué te sirve poseer de las estrellas? Me sirven para ser rico. ¿Y de qué sirve ser rico? Me sirve para comprar mis estrellas si alguien las descubre. Ese se dijo a sí mismo el Principito. Razona porque más o menos mi borracho. No obstante, le siguió preguntando: ¿y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son esas estrellas? Contestó punzantemente el hombre de negocios. No sé de nada. Entonces son mías, puesto que he sido el primero quien se le ha ocurrido la idea, y eso basta. Naturalmente, si se encuentran una diaria que nada reclama, es ya delante ante el tuyo. Si encontraras una isla, una isla que a nadie presee, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la haces penetrar, nadie puede aprovechar. Las estrellas son mías, puesto que nada antes que yo pensaba en posición. Es verdad, dijo el Principito. ¿Qué haces con ellas? Las admiro, las cuento y las recuento una y otra vez, contestó el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre serio. El Principito no quedó del todo satisfecho. Y yo tengo una bufanda. ¿Puedo poseerla al cuello y llevármela? Si soy dueño de una flor, puedo portármela y llevarla también, pero tú no puedes llevarte las estrellas, pero puedo colocarlas en un barco. ¿Qué quiere decir eso? El corazón delator. El corazón delator. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen. En cuanto a cordura, en cuanto a tranquilidad, les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me costó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba, me parece que fue su ojo. Sí, fue eso, tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste, y cada vez que lo clavaba en mí
se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo, librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes tomen por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver en qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué presión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente, y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba la linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuánta absolutamente pasaba a la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo, y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna casualmente. Oh, tan casualmente, sí, casualmente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre, y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra. ¿Por qué no era el viejo quien me irritaba, sino el mal ojo? Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes, tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero del reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión del triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la brea, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo enderezó en el lecho gritándole: ¿Quién está ahí? Permaneció inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no movió un solo músculo en todo ese tiempo. No oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh no, era el ahogado, sonido que brota del fondo del alma cuando espanto la sobrecoge.
Bien conocía yo el sonido. Muchas noches justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chilló una sola vez. Si había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda la paciencia sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura de la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras la miraba. Le vi con toda la claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de la luz exactamente hacia el punto. Maldito, ¿no les he dicho que ya los que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un temblor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se movieran, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de la luz sobre el ojo. Entrenando, el infernil latir del corazón iba aumentando. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Me siguen ustedes con atención. Les he dicho que soy nervioso. Sí lo soy. Y ahora, a mediante, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llevó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzado un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que se me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir.
El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Si estaba muerto o completamente muerto, apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no lo volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún resto de sangre. Yo era demasiado precavido para uso. Una cuba había recogido todo. Ja, ja. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se me representaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que recibieran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo en el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales lo habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que me marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta que aquel sonido no producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme muy pálido pero siguiendo hablando con creencia, soltura y levantando mucho la voz, empeoró, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jodeaba, tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente.
Me puse en pie y decidí sobre insignificancias en voz muy altas y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieron, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré balanceando la silla sobre el cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entrando los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. Santo Dios, no, claro que me oían y que sospechaban. Sabían que estaban burlándose de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible de aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar a morir y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta, ya deja de fingir, malvados. Aullé, confieso que lo maté, levanten esos tablones, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Fin. Proceso por asesinato. He notado siempre una falta de valor muy preponderante, incluso en personas de inteligencia y cultura superior. Pero comentar las experiencias psicológicas propias cuando han sido de índole extraña, casi todos los hombres temen que lo relatado en tal línea carezca de paralelo o respuestas en la vida interna del oyente, y pudiera provocar suspicacias o risas. Un viajero veraz, que hubiera visto alguna criatura extraordinaria del tiempo de una serpiente marina, ningún miedo sentiría de mencionarlo. Pero ese mismo viajero, tras algún presentimiento, impulso, extravagancia del pasatiempo, visión, por así llamarla, sueño o otra impresión mental sobresaliente y singular, dudaría considerable antes de aceptarla haberla tenido. Atribuyó a tal reticencia gran parte del silencio que rodea a esos temas. No es habitual que comuniquemos nuestras experiencias con esos acontecimientos subjetivos como lo hacemos con nuestras experiencias de su origen objetivo. Es consecuencia de que el fondo general de experiencias sabidas en ese campo aparezcan como excepcionales, y que en realidad lo sean, en el sentido de presentarse lamentablemente imperfecto. En lo que estoy por relatar, ninguna intención tengo de proponer una teoría cualquiera, oponerme a ella o darle apoyo. Conozco la historia del librero de Berlín. Estudié el caso de la esposa del finado astrónomo real. Según relatos del Sir David Brewster, y he seguido en sus menores detalles el caso, mucho más notable, de la ilusión espectacular, ocurrido en el círculo privado de mis amigos, en el que le toca a estos últimos. Quizás sea necesario aclarar que la víctima, o sea, una dama, en ningún grado, no importa cuán remoto, era mi pariente. Una suposición errónea al respecto pudiera sugerir una explicación para una parte de mi caso, aunque solo para una parte explicación que del todo carecería de fundamento. No se la puede relacionar con alguna peculiaridad heredada, ni tampoco tuve jamás experiencia similar y jamás a partir de entonces volví a tener la otra. No viene al caso precisa hace cuántos años, sean muchos o pocos, se cometió en Inglaterra un crimen que atrajo mucho la atención. Es suficiente lo que oímos de asesinato que en una sucesión
alcanza un lugar de execrable eminencia, y con gusto de poder hacerlo, enterraría toda memoria de este ser brutal en lo específico, tal como su cuerpo haya enterrado en la cárcel de Neuter. De propósito, me abstengo de dar cualquier indicación sobre la identidad de este asesinato. Al descubrir el crimen, ninguna sospecha cayó, o más bien debería decir, porque conviene ser muy preciso en los hechos, que en ningún sitio se insinuó públicamente que cayera sospecha alguna sobre el hombre que más tarde fue llevado a juicio, como para entonces ninguna referencia acerca de él se hizo en la prensa. Obviamente resulta imposible que en aquel tiempo se diera en el periódico su descripción, en esencia de que se recuerde ese hecho. Al abrir durante el desayuno mi periódico matutino, donde se daba razón de aquel descubrimiento, encontré el caso muy interesante y leí todo con suma atención. Y lo leí 2 veces, si es que 3. El descubrimiento ocurrió en un dormitorio y cuando dejé a un lado el periódico, tuve el destello, un amago, un flujo, no sé cómo llamarlo, pues ninguna palabra que conozca es lo bastante descriptiva, en que me pareció ver que el dormitorio pasaba a lo ancho de mi habitación, como un cuadro imposible pintado sobre un río en movimiento. Aunque casi instantáneo en su aparición, fue muy claro, tan claro que con toda nitidez y con sensación de alivio, observé que el cadáver no estaba sobre la cama. No fue un lugar romántico aquel en que tuve esta sensación curiosa, sino en ciertas habitaciones de Piccadilly, casi en la esquina de la calle Saint James. Se trató de algo totalmente nuevo para mí. Estaba en mi sillón y la sensación vino acompañada de un temblor peculiar, que desplazó de mueble de su lugar. Aunque debe comentarse que el sillón se mueve con facilidad debido a sus ruedecillas. Me acerqué a una de las ventanas. Hay 2 en la habitación que está en el segundo piso. Para descansar los ojos en el objeto que por Piccadilly pasaban. Era una clara mañana del otoño, y la calle se veía brillante y alegre. Había un viento fuerte. Cuando miraba hacia afuera, trato desde el parque un cierto número de hojas secas, que una ráfaga tomó e hizo girar en una columna. Al cesar el viento y dispersarse las hojas, vi a 2 hombres en acera opuesta, que iba del oeste al este, uno tras el otro. El de adelante miraba a menudo por encima el hombro, el segundo lo seguía, y unos 30 pasos de distancia con la mano derecha levantada en gesto amenazador. Al principio, la singularidad y constancia de aquel gesto, en un lugar tan público, atrajeron mi atención. Luego, la circunstancia incluso más sorprendente de que nadie hiciera caso. Ambos hombres se habrían pasado entre las transeúntes con una facilidad que difícilmente se adecuaba al acto mismo de caminar por un pavimento. Ninguna criatura, hasta donde me era posible compararlo, se hacía a un lado. Los tocaba y los seguía con la vista. Al pasar ante mi ventana, los 2 me miraron. Distinguí sus rostros con toda nitidez, y supe que lo reconociera en cualquier sitio. No que hubiera notado conscientemente algo de peculiar en ellos, excepto que el primer hombre tenía un desusado gesto de preocupación, y la cara de quien lo seguía el color de cera impura. Soy soltero. Mi ayuda de cámara y su esposa compone todo mi servicio doméstico. Trabajó en una sucursal bancaria, y ojalá que los deberes como cabeza de mi departamento fueran tan ligeros como popularmente se supone. Por culpa de ellos me hallaba en la ciudad aquel otoño, cuando
cuando tanto necesitaba un cambio, no estaba enfermo, pero tampoco me sentía bien. Mis lectores deducirán lo más que producir puedan razonablemente de aquella sensación